Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y pues aquí vamos a presentar este proyecto de investigación muy interesante que lo hemos nombrado la implementación del aprendizaje móvil a los alumnos de geometría y trigonometría en SSI 16 Hidalgo. Yo me llamo María Mónica García Arroyo y mi compañero se llama Humberto Cuevas Rivera. Ambos estamos trabajando en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo. Es un plantel de nivel medio superior que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, les vamos a relatar este proyecto que tiene como finalidad dar a conocer estos resultados y esta forma de cómo hemos trabajado, cómo trabajamos cuando regresamos al sistema híbrido. Bueno, nos hemos preguntado varias veces, ¿y qué es el aprendizaje en línea? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son sus variantes? Y principalmente tenemos tres. Que el primero, que es el e-learning, que lo conocemos como el aprendizaje en línea totalmente virtual, donde se utiliza un dispositivo fijo y que está conectada a una red todo el tiempo. Sí, hay esa interacción, pero no tanta como lo hemos manejado o lo manejamos dentro de lo que es el CECIT 16. Tenemos el B-Learning, que este es el que más se adaptó cuando hubo ese regreso a clases totalmente de forma híbrida, que fue a principios de año, donde el B-Learning pues, se utiliza tanto la forma presencial como los medios electrónicos para poder tener ese aprendizaje entre ambas partes, alumno-profesor. Y el e-learning, que es utilizar únicamente los dispositivos móviles, tabletas, teléfonos, y tener todo este badaje de, em, de herramientas que tenemos de Internet para poder lograr ese aprendizaje significativo. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva ese recorrido tan grande que tiene ahora las tecnologías, más que nada para el aprendizaje. Le puse Be-Learning, M-Learning, porque realmente fue una combinación de los dos, lo que nosotros estamos utilizando en este proyecto de investigación. Recordando que, bueno, el B-Learning es una estrategia de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje, ya que son fáciles de transportar y están a todo momento. Cualquier persona que vemos, por ejemplo, en un supermercado, en un centro comercial, en la escuela, lo primero que vemos es a los jóvenes con el celular. Y además, bueno, esto revolucionó la forma de poder dar nuestra enseñanza, ya que la tomamos como una herramienta fácil de poder tener a la orden del día, en cualquier momento, ¿sí? Ya que aprovecha la portabilidad y la facilidad de poder conectarse en cualquier lugar. Bueno, como nosotros sabemos, en la Unión Europea se pidieron que se incorporaran a los planes de estudio competencias de tipo em, tecnológicas. Entonces, la UNESCO, con base en esto, en el 2017, menciona que es indispensable aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer los sistemas educativos, difundir los conocimientos, brindar el acceso a la información y promover un aprendizaje de calidad efectivo y sobre todo prestar servicios de forma más eficaz. Entonces, con base en esto, nosotros dividimos este aprendizaje o estas formas de aprendizaje en dos partes. Primero, como una herramienta para satisfacer una necesidad de aprendizaje. ¿Sí? Como ustedes ven en la imagen, pues tenemos las clases grabadas que hemos dado hacia los alumnos y después como una plataforma que proporciona contenidos, o sea, utilizamos plataformas educativas para que se pudiera transmitir ese conocimiento. Siguiente, bueno, yo les quiero hablar un poquito de lo que es nuestro contexto, qué es o dónde trabajamos. Bueno, para empezar, es un plantel de nivel medio superior y es multidisciplinario, es decir, trabajamos con las tres áreas del conocimiento. Tenemos eh,
7 carreras técnicas, que las 3 primeras, lo que son máquinas con sistemas automatizados, procesos industriales y mantenimiento industrial, pertenecen al área de físico-matemáticas. Tenemos otras 2 carreras, también de nivel técnico, que es el comercio internacional y administración. Estos están dentro del área de ciencias sociales y administrativas. Y por último, tenemos 2 carreras más de laboratorista clínico y enfermería dentro del área de médico-biológicas. Pero déjenme comentarles que sobre todo estas carreras se toman a partir del tercer semestre. ¿Sí? Es cuando ellos ya empiezan a tener sus competencias de tipo profesional, mientras primero y segundo semestre son tronco común. El semestre donde se hizo esta investigación fue en el 22-2, o sea, es decir, en el semestre de enero a junio de este año, donde la unidad de aprendizaje que estuvimos utilizando, que estuvimos estudiando, fue la de geometría y trigonometría. Esto está dentro del área de matemáticas y es totalmente básica y es obligatoria. Y esta unidad de aprendizaje se encuentra dentro del segundo semestre del bachillerato, de los 6 semestres que son obligatorios, ¿sí? Donde el programa de estudios marca que son 90 horas por semestre, ¿sí? Las que se deben impartir el programa de estudios. Se dan 5 horas por semana y en total 18 semanas. Bueno, nuestra muestra fueron los 18 grupos que tuvimos en ese semestre inscritos, que hubo alrededor o aproximadamente de 35 a 40 alumnos inscritos en ese semestre, donde déjenme decirles que cuando regresamos, con este miedo de la pandemia y que de los contagios, pues nuestra asistencia estuvo de la siguiente manera. Una semana iba la primera mitad del grupo, es decir, del número de lista del 1 al 20, y después asistía la otra semana del 21 a 40. Y bueno, nosotros por acuerdo de academia decidimos que nuestro aprendizaje más de nuestro programa de estudios iba de ser forma sincrónica y asincrónica. ¿Por qué? ¿Por qué sincrónica? Bueno, les comento que en la primera sección que iba a clases presenciales, bueno, pues ahí los teníamos, comentábamos, hacíamos las clases durante las 5 horas por semana y bueno, también hicimos el asincrónico, es decir, la otra sección que no se presentaba, pues todo fue en línea. Se dejaban las mismas actividades, tanto presenciales como en línea. Y todo esto para poder cumplir con la competencia general que nos marca de este programa de estudios, que dice, resuelve funciones de problemas de funciones exponenciales y logarítmicas de la geometría euclidiana y la trigonometría en situaciones teóricas y reales, en su entorno personal, social y global. Dicha unidad de aprendizaje pertenece al área de formación científica, humanística y tecnológica básica. Muy bien, les comento que nuestro programa de estudios con esta competencia general a su vez se divide en 3 competencias particulares. Y cada competencia particular también se subdivide en 3 resultados de aprendizaje. Y estos resultados de aprendizaje les asignamos actividades de inicio, de desarrollo y de cierre, empleando precisamente estas tecnologías de la información. Bueno, ¿cómo fue eh, nuestro programa de estudios de forma sincrónica? Como les comentaba, hubo el 50% de alumnos de cada grupo de los que estaban inscritos de forma presencial. Y bueno, nos apoyamos de plataformas como Google Classroom y Teams principalmente. Todos los profesores utilizamos ya sea una u otra, que se nos hacía más conveniente poder utilizar. Sí, pero no para dar la clase, sino para dejar las actividades y que ellos al final de la semana subieran las actividades que se hacían en la clase es donde resolvíamos dudas, hacíamos ejercicios, algunas dinámicas, trabajaban en pares, trabajaban de forma colaborativa para poder adquirir estos conocimientos. También
se compartió en Google Drive una carpeta en donde ellos podían tener acceso cualquier hora del día. Y como en la forma de poder ayudar a la sección que estaba en línea, como no podíamos tener una grabación de forma en tiempo real, entonces lo que hacíamos es, se les solicitaba a los mismos alumnos o incluso nosotros como profesores grabábamos por el celular nuestra clase. Se tomaban foto de los apuntes, de los ejercicios que se dejaban y nos apoyábamos con los videos de otros profesores. La ventaja de esto, bueno, pues que las dudas se resolvían en el momento. ¿Qué hacíamos con el aprendizaje asincrónico? Bueno, como los digo, también se dejaban las actividades por semana, las mismas actividades, ¿sí? Y también se utilizaban plataformas educativas, pero con la diferencia que utilizábamos presentaciones en PowerPoint, videos propios del profesor o de YouTube, estas clases que teníamos con los jóvenes y que se grababan en su celular, también las subíamos ahí en la carpeta que les comentábamos. Hicimos actividades de gamificación para que ese aprendizaje del joven fuera autónomo y fuera a su ritmo. Bueno, aquí yo les presento un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo sencillo de la competencia particular número uno. Dice, emplea propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en situaciones técnicas reales de su entorno personal, social y global. Esta competencia se impartió del 31 de enero al 7 de marzo. Y como les comentaba, está dividido en 3 raps. Aquí nada más pongo a breve cómo es que dimos el rap número uno. El rap número uno dice, identifica las funciones exponenciales y logarítmicas en sus diferentes expresiones, verbal, simbólico y gráfico. ¿Cuáles son los saberes que el programa de estudio nos marca? Bueno, lo que son funciones, definiciones y propiedades y aplicaciones logarítmicas y exponenciales. Para eso nosotros dividimos, como les había comentado, nuestras actividades para este RAP, para que fuera comprendido este RAP en tres partes. En actividades de inicio, donde se propuso una investigación. Los jóvenes tenían que hacer una investigación del concepto de función, cuáles son las funciones logarítmicas y cuáles son las funciones exponenciales, sus diferencias, pero sobre todo se les pedían tres referencias y sobre todo confiables. Y obvio que en la investigación pusieran cuáles son esas referencias que están utilizando, además de recordar las leyes de los exponentes y las propiedades de los logarítmicos. De los logaritmos. Para eso nos pedimos que se metieran al foro de discusión y con una pregunta detonadora, pues entre todos empezáramos a compartir precisamente esa gama de conocimientos de lo que es el concepto de funciones logarítmicas y exponenciales. Muy bien. Esto fue para la sección que estaba en casa, lo que estaba trabajando de forma asincrónica. Como actividades de desarrollo nos piden representar cuáles son las funciones exponenciales y logarítmicas, transitando entre lenguajes algebraico, verbal y simbólico. Entonces, como vemos, nosotros utilizamos el Google Classroom para una resolución de ejercicios, ¿sí? Hacíamos los ejercicios, se dejan las actividades, se suben esos documentos al Google Classroom y además se les graba por Zoom, ¿sí? En caso de que la clase ya esté grabada de sesiones anteriores. Recuerden que antes de regresar al sistema híbrido, todas nuestras clases fueron en línea. Entonces, esas clases grabadas nosotros las subimos. Sí, con celular cuando era la sección presencial. También vimos que teníamos videos del canal del profesor o de YouTube. Y algo bien importante, también propusimos y dimos asesorías en contraturno, o sea, a la sección que estaba de forma sincrónica, al menos un día a la semana se le daba asesorías en contraturno.
Y como actividad de cierre, recuerden que las actividades de cierre es como de reflexión. ¿Qué aprendí de todo mi badaje? Bueno, se les pidió un video en TikTok, ¿sí? Si era de manera presencial en equipos de 3 personas, si era de forma individual, en línea, si fuera en línea, de forma individual, donde se sortearon los temas y ellos mismos realizaron su TikTok y nos lo subieron. Bueno, en resumen de los resultados, nosotros tuvimos varias cosas que analizar aquí, pero principalmente como son jóvenes que venían de totalmente estar en la pandemia, en clases en línea, y entonces a la hora de que ingresan, pues tuvimos una serie de áreas de oportunidad que aprovechar y que ver. Por ejemplo, dentro del área de matemáticas, aquí les muestro un examen diagnóstico. Entonces, dentro de estos de exámenes diagnósticos, nosotros vimos, ¿sí? Vimos los diferentes errores que se cometen a la hora de la ejecución de los procedimientos, especialmente con las operaciones básicas, con los números enteros, los números racionales, que son las fracciones, la eliminación de signos, cuando se suman, cuando se restan, cuando se multiplican, la jerarquía de operaciones, cómo se aplican las leyes de los exponentes, las propiedades de los logaritmos y la comprobación de teoremas. Esto fue a lo largo de todo el semestre, recordando que nosotros tenemos el examen diagnóstico, tenemos exámenes de conocimientos y el examen integrador, donde abarca precisamente todos estos conocimientos que vamos teniendo por cada parcial. Cada parcial es alrededor de un mes aproximadamente, mes y medio. Entonces, pues imagínense todo esto que vimos que afectó, porque además los jóvenes tenían un sinfín de motivos, un sinfín de preocupaciones que nos comentaban, es que no tuvimos internet, es que no le entendimos al tema, es que no me pude conectar, es que no pagamos. Bueno, una infinidad de motivos, de causas por las que luego el aprendizaje no fue lo que nosotros esperábamos, ya que déjenme comentarles que la sección que estaba presencial se iba y entonces venía a nosotros la sección que estaba en línea, pero cuando llegaba la sección que estaba en línea nos decían, es que no entendí. ¿Y por qué no entendiste si subimos todo el material? Pues no le entendí. Me levantaba tarde, no había luz, mi hermano estaba ocupando la computadora, me ponían a hacer qué hacer, muchas excusas. Y entonces lo que teníamos que hacer pues era dar un breve repaso de lo que se había visto la semana anterior. Y esto tuvo como consecuencia que nos tuvimos que atrasar porque no podíamos dejar estos conocimientos al no quisiste verlos, ya no te apoyo. Entonces, fue una de las limitantes que nosotros vimos, al menos con estos jóvenes, ¿sí? ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, ya les comenté, los errores matemáticos, no saben luego diferenciar entre un exponente, entre una base, y son conceptos y conocimientos que traen de secundaria. Bueno, dentro de las conclusiones, pues les comento que la población inscrita en aquel entonces fue aproximadamente 650 alumnos del segundo semestre únicamente, donde nuestro índice de reprobación fueron 221 alumnos al término del semestre. Si ustedes se dan cuenta, fue un alto índice de reprobación, porque déjenme a decirles también y comentarles que nosotros cuando regresamos a este sistema híbrido, por acuerdo de academia dijimos, bueno, las evaluaciones se harán en contraturno para todo el grupo y serán en línea. Eh, Vimos
desafortunadamente tuvimos varias situaciones en que, bueno, decían que no habían tenido internet, que no había luz, o que había llovido, o que habían salido, o que habían tenido problemas familiares, de los cuales pues no tenemos realmente una certeza de que si es o no es. Entonces, a la hora de implementar estos exámenes, vimos que pues algunos jóvenes pagaron al al otros compañeros de semestres más avanzados, o que pagaban a profesores, y entonces ya les resolvían el examen, y nos damos cuenta por la forma en cómo hacen las cosas, la letra incluso. Hay veces que hay 2 letras diferentes, em, entre otras situaciones, por lo que tuvimos más bien que hacer los exámenes. Una sección la hacía el viernes y cuando venía la otra sección la hacían el lunes. Esto, pues, igual originó muchos problemas porque aún entre secciones, cuando eran el mismo grupo, hubo rivalidades, que porque unos sí subían las cosas, que porque otros no subían los videos, que porque unos sí subían los apuntes. Bueno, la verdad es que fue un semestre muy, muy pesado y muy conflictivo. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hicimos para tratar de abatir este índice de reprobación y no hubiera tanto rezago educativo? Bueno, antes de presentar el examen a título de suficiencia, que digamos sería el examen extraordinario, el examen para poder aprobar la materia, los profesores dimos asesorías, pero no nada más de esta materia, sino tuvimos que dar de todos. Déjenme comentarles que en Academia de Matemáticas solo somos 9 profesores. Entonces, pues teníamos bastante trabajo. También nos apoyamos en asesoría entre pares, es decir, alumnos que ya están en quinto, sexto semestre, que son los alumnos que van a sus olimpiadas, que son de alto rendimiento. También pedimos que nos apoyaran con las asesorías. A veces es más fácil entenderle a tu par por la edad, por la forma en cómo te explica, cómo se acerca a ti. Y también hicimos revisiones de los exámenes de primera vuelta para que pudiera tener el joven alguna aclaración de esas dudas. Sin embargo, solamente tuvimos 21 alumnos aprobados. Es decir, todavía tenemos 200 que están reprobados y muchos de ellos continúan porque el reglamento de estudios del Instituto Politécnico Nacional marca que si tienes máximo 2 materias reprobadas, tú puedes tener o puedes cursar todas tus materias el próximo semestre. Entonces, pues vienen arrastrando esa situación. Con base en esto, se abrió un programa que estamos llevando ahorita en el semestre que se llama Tutoría de Regularización, que es precisamente a todos aquellos alumnos que nada más tienen inscritas 3 materias, hasta 5 o menos, en donde ellos pueden asistir a esta tutoría. ¿Cómo la implementamos? Bueno, se da un día a la semana de forma presencial. Los jóvenes vienen y entonces vemos dudas, realmente son dudas, porque todo lo demás se les deja en línea. Se abrió una sesión en Classroom o en Teams donde todas las actividades se suben por semana y las dudas que traigan son las que se ven cuando vienen a la eh, sección presencial, que nada más es 1 hora a la semana. Todas las demás, pues tenemos comunicación con ellos vía correo electrónico, vía WhatsApp, pero pues la población que tenemos por cada grupo son alrededor de 15 o menos de 15 alumnos. Entonces, pues todavía tenemos ese índice de reprobación que yo creo que al término del semestre vamos a analizar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues yo le comento que pues el aprendizaje móvil se ha convertido en una herramienta con beneficios inalcanzables, desde la búsqueda de un concepto hasta la explicación de un procedimiento por varios youtuberos, el uso de juegos interactivos para el afianzamiento de conocimientos o de ciertos procedimientos. Pero
la publicidad, los distractores, los hábitos de estudio, los medios, la pandemia, el TikTok, entre otros factores, siguen afectando la eficiencia y el beneficio de las herramientas móviles. Entonces, pues yo sí les invito a que pues enseñemos a nuestros estudiantes a hacer un uso eficiente de los dispositivos móviles y sobre todo para que ese bagaje de conocimiento que tenemos sea universal y todos podamos utilizarlo en beneficio de nuestro aprendizaje. Muchas gracias.